Buen día para todos, mi nombre es Fernando Adrián Ramírez González. Hoy les voy a hablar del sistema SPWM que se diseña con amplificadores operacionales. Lo que tenemos inicialmente son los datos de la fase anterior, los cuales vamos a utilizar para que nuestro amplificador operacional en modo inversor vamos a tener una señal de entrada senoidal, la cual la vamos a invertir y vamos a hacer los cálculos matemáticos para compararlos con los cálculos que nos entrega este simulador. Se llama Proteus. Acá se puede ver que la configuración es correcta porque tenemos una señal invertida. Con estos datos adicional vamos a encontrar una señal triangular, la cual vamos posteriormente a compararla con nuestra señal senoidal, tanto en modo inversor como en modo no inversor. Entonces acá tenemos los datos del voltaje pico y la frecuencia de la señal. Lo que vamos a tener acá es la señal triangular, la vamos a comparar inicialmente con la senoidal original y con la senoidal invertida. Eso lo logramos con la configuración de los amplificadores operacionales en modo comparador. Esos datos los ingresamos al generador de señales del Proteus, donde le vamos a colocar el voltaje pico a pico y la frecuencia calculada. Cuando hacemos la comparación, lo que hace el comparador es dejar pasar la señal que esté superior a la otra. Entonces vamos a comparar la señal senoidal inicial con la señal triangular. Vamos a obtener esta forma de onda. Cuando hacemos la verificación de la señal triangular con la señal senoidal invertida, vamos a encontrar esta forma de onda, como lo podemos ver acá. Entonces lo que hace el comparador es dejar pasar la señal más alta, la compara con la otra y empieza a construir esta forma cuadrada en nuestra señal. Seguido a esto, estas señales entran acá al comparador. Estas señales de comparación entran acá al amplificador operacional en modo diferenciador, y lo que hace es que va a restar esas dos señales. Esta señal la va a restar con esta, obteniendo finalmente una señal SPWM como la que podemos ver acá. Cuando realizamos los cálculos matemáticos, los podemos comparar. Acá los tenemos. Estos datos los podemos calcular con los datos teóricos. Acá está toda la configuración y la explicación de los comparadores, el inversor y el amplificador diferenciador que les mencionaba anteriormente. Y lo que vamos a tener finalmente es un cuadro comparativo entre lo calculado de forma matemática y lo obtenido de forma simulada, donde vemos que los parámetros corresponden. Y obtenemos un sistema SPWM acorde a lo diseñado. Lo otro es un mapa conceptual de un convertidor de CDC. ¿En qué consisten los convertidores de CDC? Los convertidores de CDC, como su nombre lo dice, lo que vamos a obtener finalmente es tener un convertidor con una entrada de DC, y a la salida vamos a obtener una salida de DC regulada o amplificada, dependiendo del caso. Lo que vamos a tener, como les mencionaba, estos elementos lo que hacen es generar o aumentar o disminuir una señal de DC. Esto se logra mediante elementos semiconductores como bobinas, condensadores, diodos. Uno de los métodos de control para generar estas señales del convertidor de CDC, en el caso que voy a explicar del tipo VOC, se puede lograr mediante modulación por ancho de pulso o mediante la variación de la frecuencia. ¿En qué consiste o cómo funciona el sistema tipo VOC?
lo que vamos a tener es que él trabaja mediante un switcheo. Ese switcheo lo que nos va a mostrar es que en el momento de que está cerrado el switch se carga la bobina, hay un flujo de corriente por esta, y acá podemos ver la activación del switcheo, y lo que vamos a ver que en la bobina hay un aumento de la corriente. En ese momento el diodo no está trabajando, entonces por ejemplo vemos un flanco descendente. Lo que tenemos acá es la corriente de entrada, y finalmente vamos a tener un voltaje de salida, como lo podemos ver acá en la imagen. Cuando el circuito se abre, lo que vamos a ver es el comportamiento del estado en off. Acá está abierto el circuito, y el que va a permitir que siga el flujo de corriente va a ser nuestro diodo. Entonces acá podemos ver que el diodo, el switch está abierto, la corriente empieza a disminuir, el que permite esto es nuestro diodo, y finalmente tenemos nuestra señal de salida. Como conclusión del trabajo, podemos tener que diseñamos un elemento que cumple con las funciones de diseño. Vamos a tener baja distorsión armónica, y vamos a tener un sistema SPWM que va a ser acorde a las especificaciones y a lo que vamos a necesitar en nuestra próxima fase. Acá ya está el link de la simulación de Proteus, como lo pueden ver acá.